Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, la clase de hoy hace mención a un anexo de cinemática del punto material y tiene que ver con el análisis del movimiento en coordenadas esféricas. El análisis en coordenadas esféricas. Bueno, como cualquier sistema coordenado, lo que hace es descomponer los vectores de una forma en particular, pero no deja de ser lo mismo que ya habíamos estudiado. Por ahí, analíticamente hablando, al principio puede parecer más complicado, ¿no? Pero dada la circunstancia del movimiento puede llegar a ser muy útil. Algunas aplicaciones tal vez en robótica o geográficas o en radares de seguimiento, ¿eh? Es útil el sistema de coordenadas esféricas. Hay muchos mecanismos en donde es muy complicado trabajar en coordenadas esféricas, entonces fíjate que muchos libros sugeridos de la bibliografía estándar no contemplan el tema. Y no es que no lo sepan, sino que es poco convencional para los mecanismos que estudian. Bueno, ¿qué particularidad tiene este sistema de referencia? ¿Cómo podemos ubicar a un punto en el espacio? La manera en la que ubica a un punto P en el espacio respecto de una referencia absoluta es mediante un radiovector espacial, que mide la distancia instante a instante desde O hacia P. Es decir, a este radiovector espacial lo llamamos R, al punto lo llamamos P en lugar de R, como para no confundir. ¿Sí? Y bueno, y ahí quedaría definida la distancia, ¿sí? La distancia del punto al sistema de referencia, al origen de nuestro sistema de referencia. Y acá, bueno, vos me podés decir, y es verdad, ¿no? Que, bueno, pero con eso solo no alcanza, porque hay muchos puntos, te diría infinitos, que satisfacen que para una distancia R están, que están a una distancia R de O, del origen. Y nos armaríamos un casquete esférico de radio R. Y entonces es como que hay algo que no va, como que nos faltaría un poquitito más de información para ubicar específicamente este punto. Entonces ahí es donde aparece el ángulo cenital, se llama, ¿sí? El ángulo cenital porque es medido desde la vertical, la referencia angular cenital medida desde la vertical, ¿sí? A este ángulo nos permite, digamos, nos da una noción mayor de la ubicación. Sin embargo, con estas dos informaciones, con phi y con r, tampoco es suficiente porque podríamos decir que hay una circunferencia, ¿sí? Hay una circunferencia de radio, ¿sí? R por el seno de phi, ¿sí? Que satisface la condición que estamos especificando, ¿sí? Que satisface que puede tener distancia r y puede tener ángulo phi, y hay una circunferencia completa que satisface esa condición. Entonces como que necesitamos también algo más, y es donde aparece el ángulo del azimut o azimutal, ¿sí? Medido respecto del eje X en general, ¿no? Medido respecto del eje X. Como para que nos demos una idea, ¿sí? El R vendría a ser la longitud del brazo, el cenital vendría a ser el martillazo, ¿sí? Vendría a ser el martillazo, y el azimutal vendría a ser el movimiento que hacemos cuando jugamos una pulseada, por ejemplo, el azimut. ¿Sí? Ese grado de libertad vendría a ser ese tipo de rotación. Entonces, bueno, con estas tres podríamos armar nuestro sistema de referencia, porque ya específicamente hablando, ¿sí? Si tenemos la distancia r, tenemos el ángulo phi y tenemos el ángulo θ, entonces con esa información podemos ubicar a un punto particular en el espacio. Cada punto, ¿sí? Cada punto en el espacio tiene su coordenada única, tiene su especificación única. Entonces con eso podríamos ubicarlo tranquilamente. R te va a variar desde 0 hasta infinito, ¿sí? Phi te va a variar desde 0 hasta 180 grados, y θ te puede variar desde 0 hasta 360 grados, que sería el ángulo de giro completo, y con eso se arma una esfera en cualquier punto del espacio, ¿no? Podés encontrar cualquier punto del espacio mediante estas coordenadas esféricas. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? ¿Sí? Aquí tenemos la curva trayectoria, tenemos la descomposición de los versores. Fíjate, ¿sí?
el versor radial espacial que acompaña la recta de acción del radio vector espacial, ¿sí? Sería como una prolongación, será un vector de radio 1, ¿sí? Nuestro sistema de referencia sigue siendo ortogonal. Tendremos al versor cenital, ¿sí? Que favorece al crecimiento angular de phi, y tenemos, ¿sí? tenemos al versor azimutal, que sería como un equivalente al versor transversal del sistema de referencia radial transversal. Se comportaría de forma paralela, de la misma forma, ¿de acuerdo? Lo tenemos acá especificado porque, bueno, este análisis en el plano nos puede llegar a ayudar. El punto B, ¿sí? No representa al punto material. Es solo una proyección en el plano para ayudarnos con el análisis en el caso de que tengamos que referir a X o Y algo llegado el caso, ¿de acuerdo? Por eso lo necesitamos. Entonces tenemos expresados, ¿sí? El radial espacial, el cenital y el azimutal. Siempre el azimutal también favoreciendo el crecimiento de θ. ¿Qué hay de la conversión a las coordenadas cartesianas? Bueno, si quisiéramos pasar a las coordenadas cartesianas, bueno, referiríamos X, Y y Z según R por el seno del ángulo, por el coseno de θ, R por el seno de phi por el coseno de θ, perdón, ¿sí? Y igual a R por el seno de phi por el seno de θ, y Z igual a R por el coseno de θ. Acá fíjate que la perspectiva nos engaña, porque acá nos da que da la sensación de que este segmento es inferior a este, pero en realidad es mayor, porque este sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, el triángulo OAP. El segmento AP medirá R por el seno de phi, ¿sí? Que proyectado en el plano Z igual a 0 sea igual al segmento OB. Pero a la vez tenemos que proyectar según el eje X, entonces lo proyectamos según el coseno del ángulo, por eso aparece esta descripción. Con Y se proyectará según el seno del ángulo, que será el complementario, y con Z se proyectará el cateto adyacente, que había quedado colgado, se proyectará con R según el coseno de phi. Fíjate que Z no depende de θ. Θ es un análisis transversal en el plano Z igual a 0. Bien. A ver, un poquitito para tener una idea, cuando nosotros nos vayamos desplazando sobre esta curva, al igual que los otros sistemas de referencia, este también es un sistema de referencia, podría llamarse intrínseco porque acompaña, ¿sí? Acompaña a la partícula todo el tiempo, y estos versores van cambiando a medida que va cambiando la posición del radio de vector. Estos versores van orientados de distinta manera, depende de la forma de la curva, o sea, todo tiene su evolución ahí. Entonces, para identificar el estado del movimiento, para identificar en el futuro, bueno, el vector posición, la velocidad y la aceleración, vamos a tener que ver cómo varían esos versores. Entonces ahí es donde por ahí empieza el primer punto conflictivo, estos versores que tienen que respetar la terna dextrógira, por lo que el radial espacial vectorial, el cenital, nos tendría que dar el azimutal, tiene que respetarse la terna dextrógira de esta manera. Fíjate que entre todos está la relación de 90 grados. Para ayudar un poquitito con la comprensión, podemos utilizar el plano que contiene al versor radial espacial y el cenital, que será el plano que contiene al rectángulo OAPB, que será este, ¿sí? Salió medio cuadrado ahí, pero en general puede ser un rectángulo. Aquí tenemos el radio vector R, ¿sí? El radio vector espacial, tenemos el ángulo phi con la vertical, y aquí tenemos la referencia con X, la referencia posicional, lo ponemos a título anecdótico como para que sepamos dónde estábamos, como que para que es una reproducción, ¿sí? Es una vista tratando de poner en el plano del pizarrón el plano que contiene al versor radial y al cenital. Fíjate que el azimutal no aparece en el análisis porque estaría entrante al pizarrón, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, acá podemos expresar a los versores radial y cenital, radial espacial y cenital, en función de lo que nos aparece en este plano. Fíjate, nos aparece el versor K, que bueno, que es el versor de cotas del sistema de referencia en cartesianas, y nos aparece también un versor radial plano, que era como el de Rho, era como el de Rho de las coordenadas polares, pero nos ayuda ahora en el análisis como una jugada intermedia. Ahora vamos a ver por qué. Fíjate que es un versor que sigue al plano, ¿no? O sea,
que en este plano aparece. Bien, el versor radial espacial quedará expresado, fíjate, en el eje z según el coseno de phi, ¿sí? Y en el eje radial plano según el seno de phi. ¿Está bien? Lo mismo pasará con el versor cenital, aparecerá proyectado según el seno, pero negativo, en z, más el coseno de phi según la componente radial plana. La componente radial plana, recordando, fíjate acá en el análisis, acá haciendo la proyección de los ángulos, que el versor radial, ¿sí?, se puede descomponer como la proyección del versor i según el coseno del ángulo y la proyección del versor j según el seno del ángulo. Por eso aparece esta expresión aquí. ¿De acuerdo? Y ahora sí, reemplazando, poniendo en evidencia en función de la referencia cartesiana, podemos reemplazar al versor radial plano por lo que vale, ¿sí? Por lo que valen estas dos expresiones y nos va a quedar, ¿sí?, que el versor radial espacial depende del seno de phi por el coseno de tita según el versor i, más el seno de phi por el seno de tita según el versor j, más el coseno de phi según el versor k. Y observa que responde perfectamente a las expresiones de x, y y z que habíamos desculado en su momento, solamente que no están acompañados por LR porque este versor tiene módulo 1, entonces no estarían acompañados de LR, pero al ser paralelo y al tener el mismo sentido, tiene la misma dirección y sentido, tendría que reproducirse de la misma manera la descomposición angular, o sea que tiene lógica que nos quede de esta forma. ¿Qué pasará con el cenital, con el versor cenital? Bueno, se descompondrá según el complementario. Fíjate, si a este le correspondía el seno de phi, a este al estar a 90 grados le corresponderá el coseno de phi. De la misma forma, coseno de phi por el seno de tita, y acá le aparecerá el complementario pero negativo porque apunta hacia abajo respecto del eje z, entonces también tiene lógica eso. Nos queda colgado el de tita, ¿sí?, digamos el azimutal, el versor azimutal. Vos recordás que el versor azimutal es como el versor transversal del plano, que sería perpendicular al radial plano, y perpendicular al radial plano la descomposición angular puede expresarse de esta forma, por lo que le corresponderá, le proyectará el versor i según el seno del ángulo pero cambiado de signo, y le proyectará el versor j según el coseno del ángulo, bueno, respetando el signo, ¿de acuerdo? Entonces, esta maniobra es clave para identificar cómo varían los versores, ¿sí? Porque acá podemos llegar a tener todo variable en el caso más desfavorable. Entonces, al saber cómo es la función de los versores, podríamos hacer sus derivadas en el futuro en el caso de que la necesitemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, ¿cómo queda en este sistema de referencia nuestro vector posición? Bueno, nuestro vector posición nos quedará, ¿sí?, P menos O, con la notación de Grassmann, extremo menos origen, ¿sí? Nos quedará el módulo, la distancia, ¿sí?, la distancia por el versor radial espacial, ¿sí?, lo que dijimos, ¿sí? Después me podrá decir, bueno, ¿dónde están ahí phi y tita? Bueno, sí, seguramente dependiendo de la función, ¿sí?, dependiendo de la función, nosotros podemos decir, bueno, R depende tal vez implícitamente de phi y de tita, eso va a aparecer como dato llegado el caso. El vector posición por ahí es como que no aporta mucha información así por así decirlo, pero bueno, lo que es interesante es ver cómo evoluciona este vector posición queriendo calcular la velocidad, ¿sí?, recordando que para cualquier sistema de referencia la velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo. Entonces ahora, pasando a las coordenadas esféricas, nuestro vector posición era r según el versor radial espacial. Entonces lo que nos quedará, como pueden variar las dos cosas, es la derivada de un producto, ¿sí? Nos quedará la derivada de un producto y ahí tendremos que detenernos y atender un poquitito. Aparece nuestro punto de conflicto, primer punto de conflicto, porque tenemos que ver cómo es la derivada del versor radial espacial, ¿de acuerdo?
Así que bueno, vamos a tener que resolver. Va a ser una pena, pero vamos a tener que borrar los dibujos porque me queda corto el pizarrón. Pero bueno, así es esto. Vos ya lo podés sacar una foto. Esto, bueno, aprovecho para decirte que en lo que es la descripción del video vas a tener ahí para sacarle, te dejo una foto de lo que es el pizarrón por si no llegaste a ver algo, por si fue muy rápido, como para que lo puedas seguir de forma más saludable, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a borrar, che, qué pena, porque estaba bueno el dibujo, lleva laburo hacerlo, lleva laburo hacerlo, se puede volver a hacer por supuesto, pero bueno, ya te lleva como para dejarle los detalles, te lleva un ratito, te lleva un ratito dejar listo el pizarrón, así que bueno, si llegamos a necesitarlo lo podemos volver a hacer porque ahora tenemos que estudiar cómo varían los versores, por más que tengamos la función, ¿no? Por ahí tenemos la función y eso nos ayuda un poquitito. Vamos a dejar la función ahí como para ayudarnos, ¿sí? Como para ayudarnos por ahora, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo esto por acá. Vamos a ayudarnos por ahora con la expresión del versor radial espacial. Bueno, vamos a estudiar su derivada. ¿Qué te parece? ¿Cómo va a dar la derivada del versor radial espacial respecto del tiempo? Bueno, te quedará coseno de phi por el coseno de tita por la derivada de phi, ¿no? Coseno de phi por el coseno de tita por la derivada de phi respecto de t. Esto, vamos a ver si me parece que no me va a alcanzar el pizarrón y lo parió. Bueno, vamos a tener que seguirla abajo. ¿Por qué? Porque es derivada de producto, pueden variar las dos, entonces ahora te puede tocar, te va a tocar en serio, no es que te puede tocar, te va a tocar menos el seno de phi por el seno de tita por la derivada de tita respecto del tiempo. Esto corresponderá a lo que es el versor i, para que vamos a hacerlo un poquitito mejor. Vamos a expresarlo como vector columna, disculpame, vamos a expresarlo como vector columna porque no me gustó cómo quedó. Vamos a expresarlo como vector columna porque no tengo lugar, sino entonces la derivada del versor radial espacial respecto del tiempo, lo vamos a expresar así. Y bueno, ahora tenés que hacer lo mismo con la componente en Y. La ventaja que tenemos es que los versores canónicos son fijos, ¿sí? O sea, el versor i no tiene derivada, sí, es constante. El versor j también y el versor k también está orientado permanentemente en las direcciones x, y z. Bueno, vos ya lo sabes, pero bueno, siempre lo mencionamos. Bueno, acá ¿cómo te quedará la derivada entonces? Te quedará coseno de phi por el seno de tita por la derivada de phi respecto de t, más seno de phi por el coseno de tita por la derivada de tita respecto de t. Si no metimos la pata en ningún lado, bueno, si no ya nos vamos a enterar después. Siempre los errores los ves rápido, ¿viste? Las cosas buenas a veces uno no las ve, siempre va y ve los errores. Somos así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Menos el seno de phi por la derivada de phi respecto de t ahí en el eje z. Y ahora donde nos tenemos que detener un poquitito, y dejé acá a propósito los otros versores porque nos puede ayudar esta información. Puede ser muy valiosa. Puede ser muy valiosa porque vos fijate que de alguna forma podemos reproducir o podemos tener en estas componentes distribuido la existencia de los otros versores, lo cual sería lógico porque la evolución de un versor va a estar orientado según los otros dos versores, porque va cambiando de dirección. ¿Y cómo expresás en un sistema linealmente independiente a un versor que ya no tiene esa misma dirección? Como combinación lineal de los otros dos. Entonces va a ser lógico que acá aparezca la combinación lineal. Si acá estamos estudiando al versor, la evolución del versor radial espacial,
va a ser lógico que aparezca entre todo esto una combinación lineal de los versores cenital y azimutal. Tiene lógica que suceda eso porque está variando de dirección. Bien, bueno, entonces fíjate. Acá, bueno, puedes prestar atención a lo que aparece. Fíjate que aparece coseno de phi por el coseno de tita según x, coseno de phi por el seno de tita según y, y menos el seno... no, para acá, me estaba perdiendo. Menos el seno de phi según z. Entonces eso ya nos da la pauta, bueno, aparecerá, ponele, por derivada de phi respecto de t, pero esto ya nos da la pauta de que, por lo pronto, la primera parte es derivada de phi respecto de t según el versor cenital. Y nos quedó colgado esto, ¿sí? Porque hasta ahora hemos agarrado esto, ¿no? Este por aquí y este. Y bueno, nos quedó colgado esto. A ver, ¿esto a qué responderá? Bueno, fíjate. El menos seno de tita lo tenemos acá, según x, y el más coseno de tita lo tenemos acá y acá. Entonces quiere decir que está metido el versor azimutal. Está metido el versor azimutal, pero bueno, no lo pudimos liberar del seno de phi ni del derivada de tita respecto del tiempo, así que aparecerán en la expresión. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo tenemos que poner. Nos quedará seno de phi por la derivada de tita respecto del tiempo según la dirección azimutal. ¿De acuerdo? Entonces vos fíjate que acá ya tenemos lo que es la derivada del versor, lo que estábamos necesitando. Lo que estábamos necesitando para la expresión de la velocidad. La expresión de la velocidad. Nos agarré otro color ahí, bueno, el primero que tenía ahí a mano, la mano derecha. Por lo que la expresión de la velocidad en coordenadas esféricas será como la derivada de r respecto de t según el versor radial espacial, más toda la evolución del versor radial espacial pero multiplicado por r. Entonces te quedará r por la derivada de phi respecto de t según el versor cenital más, voy a tener que borrar, r, ¿sí? Voy a tener que borrar, bueno, igual ya lo sabes, más r por el seno de phi por la derivada de tita respecto de t por según la componente azimutal. Y ahí tendríamos la expresión de la velocidad del punto material en coordenadas esféricas. La expresión de la velocidad del punto material en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un análisis que hay que ser bastante ordenado, te habrás dado cuenta, porque podemos meter la pata en cualquier lado acá, ¿viste? Es así esto. Uno tiene que ser bastante ordenado con esto que está trabajando. ¿Sí? Así que nada, esto hay que continuar con el análisis. Y bueno, ¿cómo continuamos con el análisis? El análisis ahora ya por ahí no te va a aportar nada nuevo el análisis si quisiéramos ponerle calcular la aceleración, porque se va a proceder de la misma manera. Por ahí es un poquitito más largo porque acá aparece un cuádruple producto. Vas a tener que hacer la derivada de un cuádruple producto, acá un triple producto y acá un producto convencional. Bueno, ese por ahí es el más fácil, pero nos va a quedar así un lindo choclito. Mira, te muestro ahí cómo podríamos arrancar. Lo que sería la derivada del cuádruple producto llevará un poquitito de trabajo, pero lo podés pensar, ¿sí? Lo podés pensar a ver cómo quedaría, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto? Vamos a ayudarnos con la expresión, vamos a dejarla porque vamos a ver qué es lo que tenemos que derivar. ¿Cómo nos va a quedar la expresión de la aceleración en términos generales? Voy a tratar de achicar un poquitito la letra porque se me va. ¿Sí? Voy a dar la vuelta a la habitación. Bueno, esto fíjate, a ver, ¿cómo va a quedar? Te va a quedar la derivada segunda del radio vector espacial respecto
de t dos veces, según la componente radial espacial, más la derivada, ¿sí? O sea, si está sin derivar, por la derivada del versor radial espacial, más. Fíjate que hay que ser muy ordenado acá, porque es muy fácil meter la pata, incluso si ya lo sabes. La derivada de r respecto de t por la derivada de phi respecto de t según el versor cenital, más r por la derivada segunda de phi respecto de t dos veces según también el versor cenital, más r por la derivada de phi respecto de t por la derivada del versor cenital respecto de t. Y bueno, y quedará la derivada de este cuádruple producto que la vamos a continuar aquí, ¿no? Por cuestiones lógicas, nos quedará la derivada de r respecto de t por el seno de phi por la derivada de θ respecto de t según el versor azimutal más r por el coseno de phi por la derivada de phi respecto de t por la derivada de θ respecto de t según el versor azimutal otra vez más r por el seno de phi por la derivada segunda de θ respecto de t dos veces por el versor azimutal otra vez más r por el seno de phi por la derivada de θ respecto de t por la derivada del versor azimutal respecto de t. ¿De acuerdo? Puntos de conflicto. Puntos de conflicto siempre son la derivada de los versores. Este ya lo teníamos resuelto. ¿Sí? Y nos quedará por resolver este y por resolver este. Bueno, a trabajar un poquitito. Esto lo podés hacer vos tranquilamente. Lo podés hacer vos tranquilamente. De última, te dejo en la descripción del video una imagen del desarrollo. Pero sería así, ¿sí? De la misma manera que tenés la evolución del versor radial espacial, si querés lo anotamos como para que lo tengas, ¿sí? La evolución del versor radial espacial. La evolución del versor radial espacial, ¿cómo era? La derivada de phi respecto de t, ¿sí? La derivada de phi respecto de t según el versor cenital más el seno de phi por la derivada de θ respecto de t según el versor azimutal. Este era uno de los que habíamos tenido. ¿Sí? Bueno, la derivada, ¿sí? La derivada del versor cenital, la derivada del versor cenital respecto del tiempo, tiene la primera componente negativa y apunta según la componente radial espacial. Y ahora vamos a explicarlo un poquitito que esto tiene cierto sentido. ¿Sí? Y la segunda componente, si esta es el seno, aparecerá con el coseno de phi por la derivada de θ respecto del tiempo según la componente azimutal. ¿Por qué te digo que tiene cierto sentido? Porque el cenital es el versor, ¿sí? Es el versor que apunta tangente a la curva hacia abajo a medida que va creciendo phi, ¿sí? A medida que va creciendo phi es el que apunta tangente a la curva hacia abajo. Salieron ahí feos los dibujitos, pero lo importante es ver que cuando los dos se juntan, ¿sí? Cuando los dos se juntan, la dirección de la variación del versor es una dirección perpendicular que apunta hacia el centro, ¿sí? Que apunta hacia el centro del sistema de referencia, por lo tanto es radial negativa. Por eso tendría la dirección radial espacial negativa. Entonces, haciendo mención a eso, es que tiene cierta lógica
este término, ponele. Bueno, y este término es el complemento de este. ¿Mm? ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Qué pasará con la derivada? ¿Sí? La derivada del versor, eh, la derivada del versor azimutal. ¿Sí? La derivada del versor azimutal nos dará como resultado también una evolución en contra de nuestro sistema de referencia, y ahora lo vas a ver por qué. ¿Sí? Será menos el seno de phi por la derivada de θ respecto del tiempo según la dirección radial espacial, menos el coseno de phi por la derivada de θ respecto del tiempo según la componente cenital. Vos fíjate que la evolución del versor radial te da en componente cenital y azimutal, la evolución del versor cenital te da en componente radial espacial y azimutal, y la evolución del versor azimutal te da en componente radial espacial y cenital. Siempre te da los otros dos como caso más desfavorable, lo cual tiene lógica porque está cambiando de dirección, y cuando cambia de dirección lo descompones como combinación lineal de los otros dos, ¿de acuerdo? Eso que hemos dicho. Bueno, ¿sí? Te decía que tiene cierta lógica, que tiene cierta lógica esta evolución, ¿sí? Voy a borrar acá arriba, le pese a quien le pese. Voy a borrar acá arriba, me va a pesar a mí porque voy a tener que hacerlo de vuelta. Nah. Bueno, no te asustes, desapareció el pizarrón. Me quedé sin memoria ahí en la cámara, así que bueno, vamos a tener que hacer esta segunda parte de vuelta. Estaba hablando en vacío, ya había terminado el video y la capacidad de grabación ahí de la cámara. Así que bueno, me gusta no hacerlo sin editar a mí, pero bueno, ahí perdí el invicto. ¿Qué va a hacer? Vamos a continuar entonces. A ver, estábamos diciendo que la expresión de la velocidad del punto, entonces, en coordenadas esféricas, nos quedará como la derivada del versor radial espacial respecto del tiempo según la componente radial espacial más el radio vector espacial por la derivada del ángulo cenital respecto del tiempo según la componente cenital más R por el seno del ángulo cenital por la derivada del ángulo azimutal respecto del tiempo, según la componente, por supuesto, azimutal. ¿De acuerdo? Habíamos llegado a esta expresión. Sí, habíamos llegado a esta expresión y habíamos dicho que en realidad, si vos quisieras obtener la aceleración, bueno, habría que derivar esta expresión, sí, habría que derivar, y bueno, que te puedes encontrar con el inconveniente de una derivada de cuádruple producto, triple producto o producto sencillo doble, ¿no? Alarga un poco el proceso, lo que es el proceso analítico, pero no aporta cosas más graves en realidad, no es que aparece algo nuevo. Lo que sí podés llegar a considerar, es bueno, recordar la derivada de los versores, ¿sí? La derivada de los versores, o sea, bueno, el que acabamos de hacer, que es el radial espacial, la derivada del radial espacial, que era la derivada de phi respecto de t según la componente cenital más seno de phi por la derivada de θ respecto del tiempo según la componente azimutal, y tenemos por otro lado la derivada del versor cenital respecto del tiempo igual a menos la derivada del ángulo cenital phi respecto del tiempo según el versor radial espacial más el coseno de phi por la derivada de θ respecto de t, fíjate que aparece ahí el complemento, según la
componente azimutal. Fíjate que la derivada de un versor, esto lo dijimos, la derivada de un versor te da las direcciones de los otros. ¿Sí? Te da una combinación lineal de los otros versores, porque ya no tiene más la dirección del versor original. Entonces, si ya no tiene la dirección del versor original, tenés que expresarlo como combinación de los otros dos. ¿Y qué pasa con la derivada del azimutal? ¿Sí? La derivada del versor azimutal respecto del tiempo. Bueno, también se puede expresar, ¿no?, como menos el seno de phi por la derivada de θ respecto del tiempo según el versor radial espacial menos el coseno de phi por la derivada de θ respecto del tiempo según el versor cenital. Según el versor cenital. Bueno, uno podría llegar a pensar, a ver, ¿cómo obtuviste esto? Bueno, de la misma forma que obtuve este, de la misma forma que hemos obtenido este, que teníamos la derivación ahí en las coordenadas cartesianas, y te vas avivando de los términos que aparecen que tienen relación con la expresión representativa de los otros versores. Lo importante es que la derivada de un versor siempre te da combinación lineal de los otros dos versores. Derivada de un versor te da combinación lineal de los otros dos versores, y derivada del versor restante te da combinación lineal de los que no tenías antes. O sea que te tiene que quedar en claro eso. Si quisieras algún detalle, si quisieras tener algún detalle un poquitito más fino, bueno, podríamos pensar, ¿sí?, recordar que el versor azimutal es aquel que es tangente a la esfera, ¿sí? Es tangente a la esfera, ¿sí? Tangente a la esfera de esta forma, en picada, en bajada. Entonces, la variación del versor azimutal, ¿sí?, si aquí está el centro de nuestro sistema de referencia, o sea, estaría nuestra dirección radial espacial aquí. ¿Sí? Aquí estaría nuestra dirección radial espacial, aquí estaría nuestro cenital en un instante y aquí estaría nuestro cenital en otro instante. Entonces, cuando estudies la variación del cenital, ¿sí?, la variación del cenital, lo que te va a quedar es que la dirección que va a tener, ¿sí?, este análisis ya lo hemos visto para el sistema intrínseco, el tríedro de Frenet, será la dirección que va a tener va a ser en radial espacial, pero cambiado de signo, por eso aparece el menos acá. Y obviamente por la derivada del ángulo aparece, por la derivada del ángulo, teniendo que aquí tenemos el diferencial, también evolucionado. O sea que eso lo podemos explicar tranquilamente por ahí. Este sería el complemento de esta, o sea, no hay problema. Y quedaría como para explicar como para que te quede claro cómo podemos interpretarlo. Bueno, podríamos pensarlo de la siguiente manera. Voy a abordar aquí. Podríamos pensar, ¿sí?, podríamos pensar si dijimos que el versor azimutal es un versor que obedece en realidad al plano z igual a 0, o sea, podríamos tener y y x de este modo. Aquí tendríamos la evolución bueno, del ángulo θ. Aquí tendríamos al versor radial plano, que era un versor auxiliar para nosotros, ¿sí?, y aquí tendríamos al transversal, que se corresponde con el azimutal. Se corresponde con el azimutal, y bueno, la evolución del transversal nos da en radial cambiado de signo. Entonces la derivada del versor transversal o azimutal nos da la componente radial cambiada de signo, pero además por la derivada del ángulo respecto al tiempo. El mismo análisis que hicimos con el cenital contra la radial espacial, bueno, le sucede al azimutal con el radial plano. Eso como por un lado podemos tener este análisis, y por otro lado podríamos haber expresado este versor radial, si recordás el dibujito, ¿sí?, si recordás el dibujito que habíamos hecho al principio del plano que contiene al cenital, ¿sí?, del plano que contiene al cenital y al radial espacial. Bueno, el plano que contiene a esos dos vectores
era así, es decir, estaba en función de R, de Z, podríamos ponerle que es el versor R en realidad, y aquí sería el versor K, el punto estaría por aquí, aquí tendríamos al ángulo φ, eso estamos de acuerdo, eso sigue siendo igual, aquí tendríamos el versor radial espacial a 90 grados, el versor cenital, y aquí tendríamos la prolongación del ángulo φ por correspondencia, aquí también tendríamos al ángulo φ. Lo cierto es que a este versor, ¿sí?, radial plano, lo podemos expresar según la proyección de los versores radial espacial y cenital. Entonces te va a quedar seno de φ por la componente radial espacial más coseno de φ por la componente según el versor cenital, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tendrías que reemplazar aquí. Esta expresión es la que tendrías que reemplazar aquí, y todo esto, ¿sí?, todo esto que es la derivada del azimutal, es lo que aparece aquí. O sea que también queda justificado de ese modo la derivada del versor azimutal. Así que podemos ahí ya trabajar tranquilos con esa configuración. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo te va a quedar el cálculo de la aceleración? ¿Cómo te va a quedar lo que es el cálculo de la aceleración? Y bueno, vas a tener que hacer la derivada, ¿sí? Vas a tener que hacer la derivada. ¿Sí? Vas a tener que hacer la derivada. Una vez que ya tenés lo que es. Y hay que ser ordenado, porque hay que reemplazar, ¿sí?, en este cuádruple producto, vas a tener que reemplazar la derivada de los versores por lo que valen. ¿Sí? Entonces, la aceleración, ¿sí?, la aceleración del punto en coordenadas esféricas te va a quedar, una vez que reemplaces todo y que hagas las 4 en la derivada de cuádruple producto y demás, te va a quedar como la derivada segunda de R respecto de t dos veces menos r por la derivada de phi respecto de t al cuadrado menos r por el seno cuadrado de phi por la derivada de θ respecto de t al cuadrado según la dirección radial espacial. Papito, ¿en qué quilombo te metiste? Bueno, ahora entiendo por qué no lo desarrollan todos los libros. Bueno, más 2 veces la derivada del radio vector espacial respecto del tiempo por la derivada del ángulo cenital respecto del tiempo más r por la derivada segunda del ángulo cenital respecto del tiempo menos r por el seno de phi por el coseno de phi por la derivada de phi respecto del tiempo por la derivada de θ. No, me equivoqué acá. Esto es, disculpen ustedes, esto es la derivada de θ respecto del tiempo al cuadrado. Casi metemos la pata. Viste que es muy fácil equivocarse acá, si estás ahí medio disperso. Más 2 por derivada de r respecto de t, ahora sería la derivada de θ, pero bueno, va afectada por el seno de phi, más 2 por r por el coseno de phi, ahora sí por la múltiple derivada de los ángulos, derivada de phi respecto de t por derivada de θ respecto de t, y nos queda un término más, que es el término representativo de la aceleración angular, y ahora vamos a hablar un poquitito de eso, por la derivada segunda de θ
respecto de t dos veces según la componente azimutal. Bueno, al margen del choclazo que nos dio la expresión de la aceleración, pero bueno, la hemos resuelto. Te decía que si lo practico no me sale porque justo me alcanzó todo el pizarrón para poder expresarla y que bueno, en una letra legible como para que la puedas apreciar bien. Pero vos fíjate que una forma fácil de ver si estamos en línea, por lo pronto, será ver cuál es la unidad de la aceleración, ¿no? Fíjate que acá tenés derivada segunda de una unidad de longitud, entonces unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado, estamos bien, metros sobre segundo cuadrado, unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado, que sería la velocidad angular al cuadrado, metros sobre segundo cuadrado también, unidad de longitud por este es adimensional, unidad de segundo al cuadrado dividido, entonces metros sobre segundo cuadrado, vamos bien, metros sobre segundo, 1 sobre segundo, metros sobre segundo cuadrado, metro, 1 sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado, metro, 1 sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado, va bien, metro sobre segundo, 1 sobre segundo, metro sobre segundo cuadrado, metro, 1 sobre segundo, 1 sobre segundo, metro sobre segundo cuadrado, metro, 1 sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo cuadrado. Como que nos da la pauta de que por lo pronto si las unidades no le hemos pifiado. Hay que tener mucho cuidado por los ángulos, ¿no? Por los seno y coseno de los ángulos, porque son factores adimensionales que son traicioneros, ¿viste? Si no son ordenados con el laburo que haces, te puede traer alguna sorpresa desagradable. Pero bueno, es que reemplazando y siendo prolijo tendría que estar todo bien. Vamos a ver un poquitito los términos, a ver conceptualmente, tratando de interpretar un poquitito, ¿no? Bueno, fíjate, este podría expresarse, sería como la aceleración relativa, suponiendo que el sistema de referencia fuese una guía recta que une al punto P y al punto O, ¿sí? Y que bueno, este sistema de referencia está rotando por el cenital y el azimutal, pero bueno, vos arriba de ese sistema de referencia supuestamente no lo ves y tendrías esta aceleración relativa. Podríamos pensarlo así. Aparece también estos términos representativos de la aceleración centrípeta que van contra, iría hacia el centro del sistema de referencia con un omega cuadrado por R y aquí también con un omega cuadrado en el otro eje por R, podríamos interpretarlo así como que va en contra. Este término tiene relación con la fuerza de Coriolis, se está desplazando. Un cuerpo se está desplazando en un sistema de referencia que está en rotación, aquí estaría en rotación cenital y aquí también estaría en rotación azimutal. Este término, por ejemplo, estaría expresando la aceleración angular del cenital y este aparecería también otra componente de aceleración normal que apuntaría hacia el centro de curvatura en esa condición, ¿no? En el cenital. Aquí aparece un término de aceleración angular que sería una aceleración angular producto de las dos rotaciones, ¿sí? Producto de las dos rotaciones. Y acá aparece la aceleración angular, ¿sí? Aparece la aceleración angular de la propia rotación azimutal. Te decía que es producto de las dos rotaciones porque los vectores rotación no se mantienen fijos, ¿sí? Es decir, además de variar, puede variar su módulo, pero también puede variar su dirección. Entonces, como puede variar la dirección de los vectores rotación representativos de la evolución angular de cada uno de estos, entonces puede aparecer un término más de aceleración angular que sería una composición de las dos velocidades angulares, un producto de las dos velocidades angulares. Así que bueno, como para darle ahí un carácter a ver qué quiere decir cada uno, más o menos qué querría decir cada uno de estos términos, ¿no? Porque parece muy complicada la expresión. Pero de vuelta, es un sistema de referencia más. ¿Y qué es el sistema de referencia? Es la forma en la que expresamos los vectores. A ver, si nosotros nos movemos en una curva que está descrita en un casquete esférico, por ahí el sistema de referencia es ideal para eso. Ahora, si estamos en un movimiento rectilíneo y queremos usar coordenadas esféricas, y por ahí nos vamos a complicar un poquitito. Entonces, ahí depende de tu buen criterio de selección del sistema de referencia en función de la geometría de la curva. De eso se trata, de que vos puedas elegir en función de tu experiencia, tu ejercitación y tu buen criterio a la hora de hacerlo en función del problema que aparezca. Así que bueno, este fue el anexo de cinemática del punto material en coordenadas esféricas, para el estudio del movimiento en coordenadas esféricas. Espero que te haya gustado y bueno, nos veremos en la próxima.